¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Les saluda Guadalupe Mora de GS1 México. Como siempre es grato poder traer temas que generen interés y que sean de utilidad para sus empresas. El día de hoy nos acompaña la empresa Midot, en el cual vamos a estar tratando de un tema muy interesante, justamente conocer aquellos comportamientos contraproducentes por parte de algunos candidatos y empleados de nuestras organizaciones, estar cuidando la integridad laboral, cómo poder medirla. Para este tema nos acompaña el licenciado Fernando Calderón, es manager director de Midot. Les voy a platicar un poquito acerca de él, un poquito para que vayan introduciéndose al tema y lo vayan conociendo. Fernando Calderón cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como Technology Marketer and Tech HR, laborando en firmas de gran renombre como Walmart, Avantel, Axtel, OCC Mundial y Banco Sabadell. Obtuvo el grado de licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, con especialización en finanzas y mercadotecnia. Cuenta con un diplomado en telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un diplomado en marketing en el Strategic Management Institute. Actualmente es miembro titular del Consejo Académico del Departamento de Estudios Empresariales en la Universidad Iberoamericana. Para mí es un gusto poder saludar y compartir estos minutos con Fernando Calderón, a quien ya estoy viendo que está aquí conectado y acompañándonos. Fer, es un gusto poder estar contigo. Vamos a estar compartiendo este tema de integridad laboral, cómo medirla en las empresas. También les comento un poquito acerca de Midot. Es experto mundial en el ámbito de las pruebas laborales, de integridad y las conductas laborales contraproducentes. Sin más preámbulo y sin ya robarte más tiempo de tu ponencia, te cedo cámaras y micrófonos. No sin antes recordarle a nuestra audiencia que cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan la puedan estar poniendo dentro del segmento de preguntas y respuestas en la plataforma. Al final de la sesión o del contenido que nos va a estar presentando Fer, vamos a estar compartiéndole estas inquietudes. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Permítanme poner la presentación que vamos a conversar el día de hoy. Ahí la puedan ver, supongo. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Pues sí, a nombre de Midot y a título personal, muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad a GC1 de compartir con ustedes pues un tema del que poco se habla, pero realmente es un tema que atañe a todas las empresas, de todos los sectores, de todas las industrias. Y esto es importante mencionarlo porque en cada una de nuestras empresas, en cada una de nuestras responsabilidades o puestos que tengamos dentro de nuestra actividad profesional, este es un tema que se presenta de toda la vida y que evidentemente ahora ha tenido algunas circunstancias especiales con las cuales voy a empezar a platicar del contexto en el cual nos encontramos el día de hoy y que esto ha venido a tomar un tono y un modo muy importante dada la pandemia que pasamos recientemente. Esta pandemia que en algún momento se convirtió en una crisis sanitaria, pasó a ser una crisis económica. Y al ser una crisis económica, eso hace que pues en las empresas, en las personas haya impactos. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, que hay muchas personas que perdieron su nivel de ingresos, que fueron desvinculadas de las empresas, muchos negocios que cerraron, sucursales que se cerraron. Entonces, con ello, pues esta situación personal de cada una de las familias pues se vio impactada. Y ante esta situación, pues como le llamamos nosotros, estas circunstancias, de este tipo de contextos, como fue esta pandemia, son terreno fértil para las conductas inapropiadas en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque ahora las personas buscan precisamente ante una situación específica o una condición específica, buscar tener cómo complementar precisamente
sus ingresos o cómo hacerse de algunos recursos, dado que esta crisis pues les impide hacerlo de esa manera. ¿Y qué hablamos de casos o por qué sabemos de estos incrementos de conductas contraproducentes? Para tener todos estar en el mismo canal, tengamos como definición estas conductas inapropiadas como las acciones deshonestas que muestran los empleados dentro de las organizaciones. Es decir, acá lo que nos atañe precisamente es este tipo de conductas o este tipo de actividades dentro del ámbito laboral, como puede ser robo, soborno, acoso, suplantación de identidad, malversación de seguros, de recursos. Estos son algunos de los ejemplos de este tipo de conductas y que hacen, y como las pueden escuchar y ver, se hacen presentes en todos los sectores, en todas las industrias, sin importar el tamaño de negocio. Y es por eso que en los últimos 3 años, como vimos, pues se ha incrementado este tipo de situaciones dado este contexto que acabamos de mencionar. Es así que de acuerdo al reporte que nosotros publicamos en el primer trimestre del año, vimos un dato muy importante. Se ha incrementado en un 20% este tipo de conductas en los últimos 2 años. Es decir, en los últimos 2 años hemos tenido un incremento de un 40% acumulado. Y esto pues es el periodo precisamente que atañe a la época post-pandemia y post-pandemia por la que pasamos. Entonces, pues no es un tema menor. Este 20% de incremento hace que precisamente dentro de las organizaciones haya una preocupación real, ¿no? Y obviamente las empresas están ocupadas en cómo hacer, cómo minimizar y cómo proteger los activos y cómo proteger a los empleados, a los colaboradores dentro de las organizaciones, porque este porcentaje evidentemente pues no es menor. Y con ello es que precisamente se han prendido las alertas, se han prendido las alarmas precisamente para buscar qué hacer, cómo hacerle y cómo buscar precisamente que esto sea cada vez menor en las organizaciones. Ahora, este tipo de conductas se han presentado o se presentan principalmente en las áreas de operaciones, en las áreas de finanzas, en la alta dirección y en las áreas comerciales principalmente. Y si vemos, pues estas son las áreas que tienen el mayor volumen de personas en nuestras empresas, que tienen el mayor control, digamos, de los activos monetarios y no monetarios de todas las empresas, en donde se toman decisiones importantes o el acceso a la información es muy relevante. Entonces, pues estas conductas no son propias nada más de un área en sí, sino tocan todas las áreas prácticamente de nuestras organizaciones. Ahora, el impacto de estos comportamientos, de acuerdo al reporte que emitimos a principios de año, esto puede representar hasta un 10% de los ingresos anuales de las empresas, que no es un porcentaje menor, dado que sabemos muchos de nosotros que tener un incremento de 2 dígitos en el crecimiento de nuestras empresas, pues es un objetivo de muchas organizaciones. Y si con ello este tipo de comportamientos hacen que se disminuyan nuestros ingresos, pues estamos hablando de un tema de gran impacto para las organizaciones. Y esto, hablando de las empresas medianas o grandes, en algún momento tenemos esos indicadores. Pero si hablamos de pequeñas o micro, pequeñas empresas, este tipo de comportamientos pueden representar hasta el quiebre del negocio. Es decir, que se vayan a la quiebra y con esto, pues el sueño de muchos emprendedores, de muchas startups, se caiga de un día para el otro. ¿Por qué? Porque evidentemente uno de estos ejemplos de comportamientos que mencionamos pueden hacer que en un vehículo, en una caja, en un inventario, pues se vayan y haya pérdidas importantes que pues sean mucho más allá del 10% de lo que aquí hablamos. Entonces, ojo, este tema de los comportamientos contraproducentes es tan importante que si lo medimos y lo entendemos, entonces podemos tomar acciones al respecto. Es así que también, por otro lado, cuando se presentan este tipo de conductas en las empresas, impactan inevitablemente la productividad. Es decir,
la cultura de trabajo, el clima organizacional se ve impactado importantemente. ¿Por qué? Porque este tipo de conductas se sabe que en el 50% de los casos son conocidos o son sabidos por más de 2 personas dentro de las organizaciones. Entonces, esto afecta hacia dentro de las empresas el que los colaboradores sepan, escuchen o hayan visto que este tipo de conductas se presentan dentro de su empresa. Y por eso es importante ver o algunos ejemplos de, oye, si vamos a contratar personal poco calificado, si hay una situación que ya sabemos de mantener a los colaboradores pocos o ineficientes o poco eficientes, es decir, tener personal deshonesto dentro de las organizaciones impacta importantemente la productividad de la empresa. Y como les decía, si esto se incurre en una alta rotación, en un mal clima laboral, pues evidentemente los resultados de las empresas vienen a la baja. Y obviamente alcanzar objetivos anuales o crecimiento de las empresas, pues tenemos, digamos que estos comportamientos son justamente evitan que estos crecimientos se den en un entorno más próspero o en un ambiente sano dentro de las organizaciones. Es así que debemos de cuidar precisamente en nuestra empresa, en nuestras organizaciones, quién entra a nuestra casa, ¿no? Desde el proceso de reclutamiento y selección dentro de las empresas, que normalmente son actividades del área de recursos humanos, de capital humano, sabemos o entendemos este dato. 1 de cada 2 o el 50% de los candidatos alteran su currículum. Sabemos que muchas veces los candidatos buscan tener pues ese empleo que desean, están buscando incrementar sus ingresos, puedes por supuesto tener un mejor nivel de vida y con ello pues muchas veces como lo ven aquí en el 50% de los casos se da que muchos de los candidatos alteran su CV ya sea en su experiencia, ya sea en sus responsabilidades o en la antigüedad que tuvieron en un puesto o en el puesto en sí en el que participaron dentro de la organización. Y para ello es muy importante darse cuenta de esta información a través de evaluaciones o a través de las entrevistas que hace uno, por lo que decía, porque el tener colaboradores honestos empieza desde las contrataciones, desde las manejo que tenemos todos de la manera en la que estamos referenciados o que nos movemos dentro de la organización, pero esto empieza desde quienes entran a nuestra casa, ¿no? Quienes son parte de nuestra familia, por decirlo así, en las empresas y en las organizaciones. Durante el año pasado, siguiendo con este tema de los candidatos, vimos o sabemos que más de 100,000 candidatos perdieron una oportunidad de empleo por no cumplir con los niveles mínimos de veracidad, de honestidad y de integridad por las evaluaciones que llevaron a cabo. Este no es un tema menor, ¿no? Creo que con esto es evidente que hay personas que, como le llamamos nosotros, son infractores laborales y que tienen consistentemente este tipo de comportamientos dentro de las empresas y que obviamente atendiendo a una evaluación profesional, a un tipo de pruebas para medir el nivel de honestidad, de veracidad, de integridad de las personas, herramientas profesionales como las que proporcionamos en MIDOT, pues apoyamos precisamente a que las empresas, este dato, ¿no? Estos 100,000, más de 100,000 candidatos pudieron haber estado o pudieron haber sido contratados dentro de una empresa, de una organización, y gracias a que se detectó que no cumplían con los niveles mínimos, pues perdieron esa oportunidad de empleo. Pero el detectar esto, el poder tener la oportunidad de conocer mejor a los candidatos, a las personas que llegan a las organizaciones, hace que precisamente evitemos, como digo yo, primero cerrar la llave y tapar la coladera, ¿no? Las dos cosas. Entonces, creo que es bien importante este tema porque a veces por conocer un poquito más a los candidatos, hacer este tipo de evaluaciones, invitarlos obviamente a conocerlos un poco mejor, sin duda nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza más adelante. Y creo que esto
esta es la invitación puntualmente. Asimismo, vimos cómo durante el año pasado más de 14,000 candidatos intentaron manipular este tipo de pruebas. Es decir, una vez que las empresas que los iban a contratar los invitaron a realizar una prueba de honestidad, de integridad, de veracidad con las que nosotros apoyamos a las áreas de recursos humanos, estos candidatos intentaron disuadir, manipular o mentir dentro de su prueba, que es parte precisamente de las ventajas de utilizar una herramienta profesional y con la tecnología necesaria para identificar desde aquí a los infractores laborales, ¿no? Si hay una persona que ya está mintiendo desde su currículum, si intentó manipular sus pruebas dentro del proceso de reclutamiento y selección, seguramente es una persona que no queremos tener dentro de nuestra empresa. Entonces, es muy importante entender y conocer este tipo de situaciones. Ahora, como les decía, este tipo de casos, pues somos un país de pymes, ¿no? Somos un país donde estamos conformados por 4 millones de pymes en nuestro país y por eso, pues es donde estamos más susceptibles, ¿no? O más vulnerables las pymes de poder ser afectados por este tipo de comportamientos. Las empresas medianas o más grandes tienen procesos un poco más sofisticados, obviamente de procesos de reclutamiento y selección o filtros un poco más implementados, pero a veces en la pyme tenemos esta situación de que es muy empírico o la decisión es solamente de una sola persona, si entra un candidato o no, si se promueve a una persona o no, si se contrata a un familiar, amigo, ¿no? Y entonces este tipo de situaciones se presentan más importantemente dentro de las pymes. Entonces, con mayor razón, es más importante dentro de las organizaciones, si tú eres una pequeña o mediana empresa, poner atención a esto porque aquí es donde se presentan o hay una afectación mayor para este tipo de comportamiento. Como les decía, respecto a las industrias y sectores que presentan este tipo de casos, la verdad es que en realidad se presentan en todos los niveles de los sectores e industrias de nuestro país. Por aquí les menciono aquellos donde tenemos más recurrencia en este tipo de situaciones, como es el sector bancario, el sector financiero, el sector servicios, ni se diga, el sector logística y de retail a últimas fechas con el e-commerce, pues esto ha hecho que pues haya procesos muy importantes para inventarios y entrega de productos a domicilio y con eso las empresas de logística y los retailers pues tienen un tema importante dentro de sus organizaciones. ¿Por qué? Porque hablamos aquí específicamente las que menciono aquí, pues estamos hablando de activos monetarios, activos no monetarios, inventarios, productos, ¿no? Que en la cadena precisamente de suministro de estas empresas, pues se entregan muchas veces hasta la puerta del hogar. Y obviamente en el caso del sector bancario y del sector financiero, pues hablamos de dinero, ¿no? Y hablamos aquí muchos temas de suplantación, muchas veces de malversación de recursos, y eso hace precisamente que este tipo de industrias, inclusive, ya están o ya tienen incorporados dentro de sus procesos este tipo de evaluaciones de integridad, de honestidad y para medir el nivel de veracidad de sus colaboradores y de sus empleados, porque entienden y ven que es parte de su proceso, que es parte de su modus operandi dentro de sus organizaciones y que pues requieren que obviamente muchas de ellas por compliance tienen que hacer ese tipo de evaluaciones inclusive una vez al año. Es así como también buscamos que este tipo de información la entiendan y la conozcan todos ustedes, porque también existe por ahí la premisa, ¿no? De que este tipo de comportamientos y este tipo de conducta se da en aquellas posiciones de menor nivel de ingreso o en aquellas posiciones en puestos operativos o inclusive mandos medios. Y pues aquí hay un dato muy importante. El 23% de este tipo de conductas se cometieron por la alta dirección, por los gerentes y directores, por los altos ejecutivos dentro de las empresas. Entonces, esto no es solamente,
digamos, que ataña nada más a la mitad del organigrama para abajo, ni mucho menos. Creo que inclusive este tipo de conductas son de mucho mayor impacto, dado que la dirección y la gerencia dentro de las organizaciones tienen acceso a más información, tienen acceso a información confidencial, manejan recursos de la empresa y presupuestos, y esto hace que pues haya precisamente las mismas necesidades o las mismas condiciones o ese proceso cognitivo que existe dentro de las personas para justificar hacer una actividad, justificar tener una conducta por un fin último, se da y se presenta en todo tipo de puestos. Es así que, pues, estos son los datos más relevantes y más importantes que tenemos de este estudio que publicamos en el primer trimestre de este año y que pues, quisimos compartir con todos y con cada uno de ustedes. Y pues me gustaría, si tienen preguntas por ahí, comentarios que hacer, pues es el momento de hacerlas y con mucho gusto podemos generar este espacio para comentar. Inclusive, si hay datos particulares que quieran ustedes mismos comentar, con gusto las podemos hacer llegar aquí con todos los participantes el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a dar paso para que nuestra audiencia pueda estar compartiendo algunas inquietudes. Aquí tengo alguna pregunta, Fer, para compartírtela. Dice, Claro. ¿las pymes pueden incorporar pruebas como esta? ¿Con qué costo? ¿Y cómo es una aplicación de prueba? Gracias por la pregunta. Sí, mira, este tipo de evaluaciones en realidad son muy fáciles y muy sencillas de implementar. Gracias a la tecnología podemos hacerle llegar a los candidatos este tipo de evaluaciones a través de correo electrónico, a través de WhatsApp. Puedes tener acceso precisamente a tener o a saber el nivel de veracidad de los candidatos. Y creo que esto es lo más importante tenerlo, porque además de que lo hacemos llegar fácilmente a los candidatos, las pymes en este caso pueden tener inmediatamente que el candidato realizó su prueba, inmediatamente tienen el resultado de la misma y con ello pues es muy fácil interpretarla también. Es decir, pueden tener, todos conocemos o estamos familiarizados con el verde, el amarillo y el rojo, y nuestros reportes precisamente hacen eso, evaluar a alguien y saber de manera inmediata si es recomendado, si es no recomendado, o si es marginal, si requiere aclaraciones. El costo de este tipo de pruebas oscila alrededor de los 400 pesos a precio unitario, pero por supuesto que si las empresas adquieren paquetes o licencias con nosotros, tienen un precio unitario de mucho menor costo y que obviamente se adecua a las necesidades o a los volúmenes de contratación de cada una de las empresas que son nuestros clientes, que bueno, pues al día de hoy es información pública, tenemos más de 1,200 clientes que hoy utilizan nuestros servicios para evaluar a sus candidatos y a sus colaboradores. Perfecto, muchas gracias, Fer. Mira, una siguiente pregunta que tenemos por aquí es, en el caso que no cuente yo con un área de recursos humanos, la empresa le da acceso a ¿cómo la empresa le puede dar acceso a un candidato o cómo es que funciona? Sí, mira, en muchos casos que las pymes, precisamente tenemos muchos clientes también de este sector, de este segmento, nosotros podemos tener una autogestión en ese sentido y orientarlos. Tenemos nuestra página de e-commerce en donde en Midot Online, los invito a que nos conozcan, midotonline.com. Ahí pueden precisamente comprar un número de pruebas unitario, como decía, y a través de este sitio, nuestra misma plataforma les ayuda a tener su cuenta, ¿no? Y ahí dentro de su cuenta comprar las evaluaciones que quieran para enviarla a los candidatos que necesiten y ahí mismo podrán consultar los reportes, como les decía, al momento en que el candidato terminó su prueba. Para los clientes más grandes, les damos acceso a nuestra plataforma de Podium, que es una plataforma de gestión precisamente de candidatos para diferentes puestos, para diferentes posiciones, en la cual pues pueden precisamente administrar todos los reportes, todas las posiciones, todos los puestos que tienen dentro de su organización.
Perfecto. Mira, hay otra pregunta también de Lucina en donde nos dice que si este tipo de pruebas son psicométricas. No, las pruebas psicométricas, en nuestro caso estamos hablando de pruebas para evaluar el nivel de honestidad, de integridad, de veracidad de las personas, ¿no? Las pruebas psicométricas miden otras cosas, hay pruebas para medir competencias, hay pruebas para medir inclusive inteligencia emocional, hay pruebas para medir el nivel de liderazgo. Hay diferente tipo de pruebas y a eso me refiero con que hay algunas empresas más sofisticadas que otras en estos procesos de reclutamiento y selección, en donde pueden o quieren medir a sus candidatos de manera más específica. Entonces, no son lo mismo, son complemento precisamente de una prueba psicométrica, de una prueba de liderazgo, de una prueba de aptitudes, de una prueba de competencias, a una prueba de integridad y de honestidad como la que nosotros facilitamos a las áreas de recursos humanos o a las pymes en específico. De acuerdo, muy bien. Mira, otra pregunta más. Exactamente qué puede medir la prueba. Hablando, por ejemplo, de que tengo o cuento con empleados en el sector de manufactura. Uh -huh. Sí, perfecto. Este tipo de pruebas, por supuesto, puede cumplir con requerimientos de todos los sectores e industrias que hablamos. Y gracias a que entendemos esta situación, tenemos diferentes versiones de nuestras pruebas disponibles para ustedes. Versiones me refiero precisamente a que sean más orientadas a un reclutamiento masivo, o que sean más orientadas a unas pruebas avanzadas de conocimiento, como lo requieren, por ejemplo, el sector bancario, o nuestra prueba regular que tiene diferentes, que puede medir diferentes escalas, ¿no? Hay clientes, por ejemplo, que están muy interesados en temas de consumo de drogas o consumo de alcohol o participación en apuestas o en juegos del azar, ¿no? Tenemos esas diferentes versiones con estos diferentes tipos de módulos o de escalas que se pueden incorporar a sus pruebas, atendiendo a las específicas necesidades del sector, de la industria, no en este caso del sector manufactura, que entendemos perfectamente y tenemos muchísimos clientes en este segmento y por supuesto hay una versión adecuada para cada uno de ellos. Muy bien, y mira, están llegando ahorita otras preguntas más. Carolina, por ejemplo, también nos dice, ¿puedes repetir? Que si puedes repetir la página de la plataforma y cuál página recomiendas para la selección del personal. Mira, si hablamos de nuestra plataforma para comprar nuestras evaluaciones en línea, es midotonline.com. Y ahí pueden comprar y gestionar sus pruebas de manera unitaria. Si son, dependiendo del tipo de tamaño, esto funciona muy bien para las pymes. Si si ustedes tienen requerimientos más grandes o obviamente tienen una estructura de recursos humanos más grande, yo los invito a que conozcan en nuestra página midot.com y nos contacten para que un ejecutivo de nosotros les dé mayor información, ya que nuestra plataforma de Podium, que es en la que las empresas medianas y grandes gestionan precisamente sus puestos, sus reportes y a los candidatos que evalúan dentro de la organización. Entonces, si eres una pyme, te invito a que entres a midotonline.com. Si no, te invito a que entres a nuestra página midot.com. En la forma de contacto, nos dejes tus datos y con gusto nos vamos a comunicar contigo. Muy bien, Sofía nos pregunta si cada prueba es diferente para cada perfil de puesto. Como te decía, tenemos diferentes versiones, más de 20 versiones en nuestra prueba, digamos, core, que es la de Integritest. Y con ello podemos, precisamente como comentaba, hacer más énfasis en alguna escala que en otra. Entendemos perfectamente que hay diferentes necesidades o diferentes, digamos, formas de medir a los diferentes puestos de las diferentes áreas que hay en una empresa. Entonces, sí podemos tener diferentes versiones para diferentes puestos dentro de la organización. Y justo ahorita, derivado de esta pregunta, Emilio nos pregunta cómo evaluar al personal que ya labora dentro de la empresa.
Esta es una pregunta muy importante. De hecho, nosotros tenemos dos productos diferenciados. Como les decía, Integritest es con el que evaluamos a los candidatos en la parte de preempleo, es decir, cuando están aplicando a una posición o cuando queremos evaluar a estos candidatos antes de entrar a nuestra organización. Una vez que ya son colaboradores y que ya son empleados de una empresa, tenemos una prueba especializada que se llama Trustee. Esta prueba, además de medir el nivel de honestidad e integridad de las personas, también mide precisamente aspectos de clima laboral y aspectos que están relacionados ya con la actividad específica de la empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que un colaborador que ya conoce la empresa, ya sabe cuáles son esos huecos que existen por ahí dentro de las políticas, dentro de los procesos, dentro de la operación de las empresas, y también pues hay una relación ya con un cliente subordinado, ¿no? Entonces, atendiendo esta situación, pues nosotros en esta prueba de Trustee evaluamos precisamente a los colaboradores de una forma un poco más exhaustiva para entender bajo ese contexto cuáles son sus comportamientos o si serían infractores laborales como los hemos llegado a comentar durante la presentación. Muy bien, muchas gracias. Mira, hay otra pregunta más de Ramón Santana. Dice, ¿tienen estudios relacionados con la falta de compromiso en el mercado laboral donde ya ni a las entrevistas están acudiendo? Sí, Ujú. este es un fenómeno que se ha venido incrementando y que evidentemente las áreas de recursos humanos y muchas pymes afrontan, ¿no? Creo que esto precisamente va más en referencia a un tema de las empresas hacerse atractivas para tener al mejor acceso al mejor talento dentro del mercado. Creo que hoy hay una preocupación genuina y es real que ya los candidatos buscan información de las empresas a las cuales se van a contratar. Entonces, es con ello que es muy importante que hoy las empresas trabajan en su reputación como empleadores. Es decir, que los candidatos o muchos candidatos quieran trabajar para cierta empresa, no solo por lo que representa la marca, no solo por lo que representa la empresa, sino precisamente por el nivel de comentarios que existen sobre su clima organizacional, sobre su reputación, sobre si son incluyentes, si tienen esquemas de híbridos, si tienen esquemas de home office. Entonces, hoy los candidatos están buscando estas alternativas. Entonces, si por alguna razón no identifican o la empresa no comunica precisamente estos beneficios en sus páginas web, en sus redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, pues los candidatos tienden a tener este tipo de comportamientos que pues si en el camino detectan o no ven algo que les gusta o que no les gusta, pues efectivamente ni las evaluaciones ni acuden a las entrevistas. Esto es un fenómeno real que existe el día de hoy y por eso la invitación a que pues todas las empresas trabajen en su employer branding, como lo conocemos. Perfecto, muchas gracias. Pues creo que hemos dado lectura a todas las preguntas y pues estas inquietudes que el público nos estuvo compartiendo, Fer. Y pues antes que concluyamos esta sesión, me gustaría nada más un último comentario de tu parte de cierre. Creo que este tema, como pudieron ver durante mi exposición, efectivamente es no tirarlo al saco roto. Creo que es un tema que atañe a todas las empresas y creo que, como siempre digo, el invertir unos pesos, ¿no? Nos puede ahorrar varios millones de dolores de cabeza, ¿no? Creo que es muy importante hoy más que nunca el conocer a nuestros colaboradores, el conocer a quienes van a entrar a nuestra empresa, a quienes van a entrar a nuestra familia, como decíamos. Y pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Nosotros no le abrimos la puerta a cualquier persona que va por la calle. Es exactamente lo mismo, ¿no? Creo que hoy tú no sales con alguien que no conoces, tú no tienes una relación con alguien a quien no conoces, y esa es la invitación, ¿no? Justamente a echar mano de este tipo de herramientas, de este tipo de evaluaciones que son profesionales y que evidentemente tienen
una aceptación importante por la validación científica y académica que tienen estas pruebas, y con ello tener una certidumbre de a quién estoy invitando a colaborar en mi empresa, a quiénes tengo como colaboradores en mi organización, y sin duda eso se va a traducir en tener un mejor clima laboral, en construir una cultura de honestidad y de integridad en las empresas, y eso te lleva a tener mejores resultados o alcanzar resultados para tu empresa y el crecimiento, que es lo que todos buscamos dentro de nuestras organizaciones. Perfecto, muchas gracias, Fer. Justo Iris estaba preguntando sobre La cómo se prueba. llamaba la prueba. Trustee, es de Sí, es trust. Trusty. De trust, en inglés es trust, T-R-U-S-T, trust, trustee, justamente porque es de creer. De trustee es de confiar, precisamente, y esta prueba hace que conozcamos mejor a nuestros colaboradores, y como te decía, hay sectores, industrias que esto ya lo tienen normalizado. Este tipo de evaluaciones en muchos sectores la tienen que realizar los colaboradores una vez al año. Entonces, pues es sabido precisamente que este tipo de evaluaciones, como la de conocimientos, como la de competencias, pues son tan importantes para algunas industrias que no las dejan de lado precisamente, y Trusty en el caso de una evaluación de colaboradores pues es muy importante para conocer hoy a las personas, porque como lo vimos también o lo explicaba en el contexto, las pandemias o los contextos o las coyunturas que llega a existir hace que las personas cambien, y las personas cambiamos por diferentes circunstancias, y ante ciertas circunstancias cambia el proceso cognitivo para poder tener o no, o hacer o no algún tipo de comportamiento que antes yo nunca pensé hacer, pero ahora por una necesidad o ahora por una justificación la hago. El ejemplo que pongo es, no tenemos las mismas necesidades o las mismas actividades cuando somos universitarios, cuando tenemos una relación, cuando tenemos una pareja, cuando tenemos compartimos un domicilio, cuando compartimos casa, cuando nos hacemos cargo de nuestros padres. Este tipo de situaciones en la vida de todas las personas hace que cambien precisamente las prioridades, las necesidades, y precisamente hay este ejercicio mental dentro de las personas para decir, bueno, antes no estaba dispuesto a hacer A, ahora sí, antes no pensaba hacer esto, ahora sí, ¿no? Y sobre todo cuando hay este tipo de contextos o coyunturas sociales, ¿no? Económicas, ¿no? Sanitarias, pues este tipo de prioridades o de valores cambian dentro de las personas. Sí, totalmente de acuerdo, Fer. De todas maneras, mira, ya también el equipo de Midot ya le respondió también vía chat. Muchas gracias. Sí. Y pues muchas gracias. En realidad creo que ahora sí ya estamos cerrando con todas las preguntas que tenía el auditorio. Creo que fue estos datos que nos has compartido el día de hoy han sido pues de mucho valor. Y pues no resta más que agradecer a ti y al equipo de Midot por esta sesión, esperando que sea la primera de varias para que podamos estar organizando otras sesiones más con nuestra audiencia. Claro que sí. Agradezco Muchísimas mucho en nombre gracias. de GC1 México. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Estarán pendientes, por favor, de las próximas pláticas y webinars que estamos brindando. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.